Buenísimos días a todos. Nuevamente muchas gracias por sumarse a todos los que han ido llegando para premiar la puntualidad y no esperar mucho más. Si quieren, comenzamos con este webinar que justamente tiene como objetivo hablar sobre la nueva ley de modernización laboral, apuntando obviamente a todo lo que recursos humanos y payroll tienen que estar haciendo desde hoy en día. Y la idea es que, bueno, podamos ir viendo un poco sobre las dudas que tengamos o un poco sobre lo que marca esta nueva ley. Hoy nos va a estar acompañando Enzo Del Ben, que es parte de RSM Argentina, es el director de Payroll justamente, quien va a estar ahí, también va a estar interviniendo durante todo este encuentro. Vamos a contar hoy también con Gabriel Martín, que es abogado especialista en Derecho Laboral. Y que bueno, él justamente es quien va a tener como toda la posta de esta charla el día de hoy. Y bueno, yo quien les hablo, mi nombre es Fabián Rubio y para los que todavía no me conocen, formo parte del equipo comercial de Cardinal System en toda nuestra plataforma que es Humanage. Así que bueno, si quieren, Enzo, Gabriel, les cedo la palabra para que podamos comenzar. Muchas gracias, Fabiani. Gracias por la presentación. Hola, Gabriel. Como bien dijo Fabiani, Gabriel es el especialista en derecho laboral que nos va a poder brindar conceptos importantes de esta ley de modernización laboral. En especial, hoy vamos a hablar sobre temas puntuales que surgieron de los últimos decretos reglamentarios que en algunos casos generan bastantes dudas. Así que muchas gracias, Gabriel, muchas gracias, Fabiani. Y bueno, adelante, Gabriel, con las consideraciones legales y conceptuales acerca de el tema del periodo de prueba para hacer un repaso y el tema de indemnizaciones. Te cedo la palabra, Bien, Gabriel. bueno, gracias Enzo, buen día a todos, gracias Fabiani, gracias por convocarme nuevamente. Como preámbulo y para entrar ya en el tratamiento de los temas, solamente quiero adelantarles que mi intención es dar una visión ecuánime en cuanto a las reformas introducidas por la Ley de Modernización Laboral 27.802, que bajo ningún punto de vista tengo intenciones de ahondar en connotaciones políticas ni ideológicas en relación a la reforma, sino solamente dar mi visión como abogado. Me parece importante destacar algo que ha sido motivo de consulta inicialmente por muchos clientes y seguramente también para ustedes, Enzo y Fabiani, en relación a la vigencia de esta ley, con motivo de algunos fallos que inicialmente, sobre todo un fallo de la Justicia Nacional del Trabajo, del Juzgado 63, que había suspendido la aplicación de la norma ya por el 30 de marzo de este año, que luego eso fue revertido por la Cámara Laboral, por la Sala 8, en el 24 de abril de este año, que sin perjuicio de que el tratamiento de la constitucionalidad de esta norma sigue cuestionado por la CGT, la norma hoy se aplica plenamente para todas las relaciones laborales que están vigentes en la República Argentina. Me parece que esta es una aclaración importante porque si bien el tema está judicializado, podríamos decir, como muchas cosas se judicializan en la Argentina, hoy la vigencia de la ley es plena y se aplica para todas las relaciones laborales vigentes. Dicho esto, vamos a tratar, como les decía Enzo, algunos temas que son los que mayor incidencia en términos de consulta tenemos, tanto Enzo en payroll como Fabiani, como nosotros también como abogados, y vamos a utilizarlos como disparadores de cada una de las diapositivas que vamos a ir presentando. El primero de los temas es el relativo al periodo de prueba. Acá hay que mencionar que el periodo de prueba ya había sido ampliado por una ley anterior, que fue la ley de bases, que se había sancionado ya y entró en vigencia en julio del 2024, y se había ampliado de 3 meses, que era lo que antiguamente históricamente rigió, a 6 meses. La única modificación importante que se introdujo con esta nueva ley de modernización laboral es que se quitó la obligación de las empresas a tener que pagar el preaviso de 15 días que se pagaba cuando se despedía a un empleado que estaba en periodo de prueba. Esta es la única modificación importante. ¿Y a quiénes se aplica? A cualquier empleado que no haya superado el periodo de prueba
y que haya que despedirlo valiéndonos de esta herramienta prevista en el artículo 92 bis, se lo puede despedir y la empresa no tiene obligación de pagar indemnización de tipo alguno. También hubo una aclaración para, también si nos, en el auditorio tenemos gente vinculada al sector agropecuario, donde quedó en claro que el periodo de prueba también se aplica para los empleados regidos por el Estatuto Agrario, que es un estatuto distinto al de al de la Ley de Contratos de Trabajo, y ahí el periodo de prueba es de 8 meses. Y otra aclaración muy importante que mucha gente cuando lee el artículo nuevo de la ley, que en verdad, reitero, es el artículo que ya había previsto la ley de bases, el artículo habla de que puede ser de 8 meses el periodo de prueba o hasta un año, dependiendo de la cantidad de empleados que tenga la empresa, pero eso es únicamente para el supuesto que las empresas, y en el marco de un convenio colectivo, acuerden con el sindicato un periodo de prueba distinto. El periodo de prueba, en términos generales y legales, hoy es de 6 meses y como regla aplica para todos y no hay obligación de indemnizar si se lo utiliza. Y por último, me parece bien comentarles un agregado que se hizo esta reforma, que fue prever que qué sucedía cuando teníamos un empleado que estaba en periodo de prueba y había sufrido un accidente de trabajo, culpable o inculpable, qué sucedía con la licencia si la licencia que algún médico le prescribía a ese empleado superaba el periodo de prueba. Entonces entramos en la discusión si podíamos despedirlo en periodo de prueba sin entrar en un despido discriminatorio y demás. Bueno, esta norma nos echa luz en este tema y nos da una solución clara diciendo que la expectativa del empleado por su licencia médica no puede superar el periodo de prueba. Por lo cual, si tengo un empleado que estando en periodo de prueba sufre algún tipo de lesión o enfermedad y entra en licencia médica inculpable, nosotros podemos igualmente despedirlo utilizando el periodo de prueba, ya que no puede superar esa licencia en ningún caso los 6 meses. Si les parece, Enzo, ¿crees que, bueno, por otro lado, también nos han surgido muchas dudas en su momento, también por trascendidos periodísticos y por malas informaciones en relación a el cómputo de la antigüedad a los efectos del despido. El único cambio que hubo en relación a la antigüedad con esta reforma introducida por la reforma laboral es la antigüedad que se computa a los efectos del reingreso de un empleado. Es el supuesto de muchas empresas que nos consultan, che, tengo un empleado que trabajó en la empresa 10 años y se fue hace 3 años y ahora quiere volver. ¿Qué pasa si lo tomo? Bueno, la respuesta antes era qué pasaba si pasaban 3 años y tomaba este empleado, era que este empleado volvía a trabajar para nosotros y la antigüedad que había devengado en su periodo anterior se computaba al 100% en la nueva relación. Entonces, al momento del despido o de computar cualquier adicional o cualquier rubro de licencia en el cual la antigüedad tuviese incidencia, yo debía computar la antigüedad que había devengado ese empleador en el periodo anterior. Acá la ley hace una distinción y pone una fecha límite de 2 años. Si ese empleado se fue de la empresa y vuelve 2 años después, el tiempo que trabajó antes no va a ser tenido en cuenta bajo ningún efecto. Ahora bien, si no han pasado 2 años y ese empleado se reincorpora a la empresa y vuelve a trabajar para esa empresa, el periodo que devengó ese empleado con antelación sí se va a tener en cuenta a los efectos laborales, a todos los efectos, inclusive, y obviamente el más importante, a los efectos de la indemnización por antigüedad, donde sí acá hay una reforma importante introducida por esta ley, porque va a permitir que si ese empleado por su relación anterior había sido desvinculado e indemnizado, podremos tomar esa indemnización que se le abonó en su momento y ajustarla por IPC a la fecha del nuevo despido que haya que pagar a los efectos de descontar ese monto. Después, hemos tenido consultas también de muchas empresas que nos han llamado para preguntarnos si podían pagar las indemnizaciones de los despidos en cuotas. Y la respuesta contundente es no. Lo que la ley introdujo como novedad fue la posibilidad de que frente a una sentencia judicial, las empresas abonen las sentencias en cuotas, en 6 cuotas o en 12 cuotas, dependiendo el segmento en el cual se encuentren como empresas, si se tratan de pequeñas o medianas empresas o de grandes empresas, y con un ajuste
de IPC sobre cada una de esas cuotas. Esta nos parece que es una reforma importante que le va a dar aire a muchas pymes que tienen que afrontar juicios. La buena noticia para las empresas es que ya ha habido dos sentencias, una de la Cámara en Mendoza y otra del Tribunal Superior, también de la provincia de Jujuy, en los cuales se ha convalidado el pago en cuotas de las sentencias judiciales para empleados, lo cual para los laboralistas a priori lo hemos visto como un aspecto que podía ser claramente declarado de inconstitucional por parte de la justicia, por entender de que en el marco de cualquier juicio que una persona le hace a otro, cuando tiene una sentencia, tiene derecho a cobrar ese monto al 100% una vez que la sentencia queda firme. Y aquí la ley laboral le permite a las empresas, en desmedro, vale decirlo, de los empleados, a pagar esa sentencia en 12 cuotas o en 6 cuotas, dependiendo del tamaño de las mismas. De hecho, la otra vez estaba hablando con Enzo y le comentaba del caso de un cliente nuestro que tuvo una sentencia recientemente, el viernes pasado, y hablábamos con ellos en relación a la posibilidad de apelar o no esa sentencia. La verdad que la sentencia había sido condenatoria, no hay mucho margen para revertir los conceptos en los cuales habíamos sido condenados ante la Cámara Laboral, por lo cual analizamos y estamos analizando la posibilidad de allanarnos a esa sentencia y optar directamente por el pago en cuotas y de esa manera evitar cualquier tipo de embargo que pueda trabar la parte actora contra las cuentas de la empresa y sí previsionar que, bueno, que hay un gasto que ya estaba previsionado en los informes de juicio que nosotros le presentábamos y que va a ser afrontado por la empresa pagando en 12 cuotas. Pero reitero, el pago en cuotas es únicamente para el supuesto donde existe una sentencia judicial. Si nosotros despedimos a un empleado, tenemos la obligación de pagar el 100% dentro del cuarto día hábil conforme fija la legislación vigente. Obviamente que a diferencia de antes no tenemos la multa que preveía el artículo 2 de la ley 25.323 que nos penalizaba con un 50% más de indemnización y preaviso si no pagamos dentro del cuarto día hábil. Pero la obligación legal sigue siendo pagar el 100% dentro del cuarto día hábil. Bien. Nueva definición de la base indemnizatoria, Gabriel. Bueno, en esto, como les decía, aquí la estructura de la tarifa, como decimos los abogados laboralistas del despido, sigue siendo la misma, es años de servicio sueldos por cantidad de años de servicio. No hubo ningún tipo de restricción en cuanto a los años de servicio que tienen los empleados. Si un empleado tiene 40 años, 50 años, 10 años, 2 años o 7 años, exactamente lo mismo. Se van a multiplicar esos años o la fracción mayor a 3 meses, en el caso que lo hubiese superado, por la cantidad de sueldo. Si la ley nos fija, y como vamos a ver ahora a continuación con algunos ejemplos prácticos que preparó Enzo y cuáles van a ser muy ilustrativos, sí fijó algunas pautas en relación a conceptos que históricamente se encontraron controvertidos. Sobre todo determinó que a los efectos de determinar la base de cálculo se va a tomar únicamente la suma devengada y pagada en cada mes calendario por el empleado. Y se excluye expresamente a todo pago extraordinario, a bonos, al pago de vacaciones y también al aguinaldo o al sueldo anual complementario, lo cual en el ámbito de la capital federal ya regía, pero para aquellas empresas que tienen empleados en la provincia de Buenos Aires y con las cuales nosotros también trabajamos y litigamos en la provincia de Buenos Aires, la tendencia jurisprudencial en la provincia de Buenos Aires era que también debía incluirse en la base de cálculo el proporcional del SAC, porque la jurisprudencia en la provincia de Buenos Aires concibe al SAC como un salario de pago diferido que se devenga mes a mes. Bueno, esto con el nuevo 245 queda excluido y solamente tenemos que tomar como base de cálculo la suma devengada y pagada mes a mes a cada empleado. Por otro lado, siempre existieron discusiones en relación a cómo se debería definir el concepto de habitualidad, cuándo un concepto era habitual o no era habitual dentro de una remuneración, si lo había cobrado una vez, 2 veces, 3 veces. Bueno, la ley acá fija un criterio totalmente expreso y objetivo, que es para que un concepto que revista la condición de habitual debe haber sido devengado como mínimo en los últimos 6 meses del año calendario. Acá hay un tema muy importante porque la ley habla de año calendario, que es distinto al año aniversario. El año calendario, nosotros hoy estamos en el año calendario 2026. Ahora bien, si yo hablo del último año,
yo tengo que, del último año aniversario, tengo que ir hasta el 18 de junio del 2025, que fue el último año calendario. Y los últimos 6 meses calendario también pueden implicar, de aniversarios, también pueden implicar que traspasemos el año calendario. Sin embargo, acá habrá que ver si la jurisprudencia fija algún criterio. La realidad es que el legislador con esta reforma ha fijado el criterio de que solamente se van a considerar habituales las sumas devengadas en los últimos 6 meses del año calendario. Y por último, en cuanto a los conceptos variables, siempre también hubo una discusión respecto a aquellas personas que tienen una composición en su salario de una porción fija y una porción variable. Con la porción fija nunca hubo discusión, siempre existían discusiones respecto de las personas que tenían respecto a la porción variable del sueldo. ¿Por qué? Porque había meses en los cuales podrían percibir un monto, en otros meses un monto diferente, mayores o menores, y había una discusión qué monto deberíamos tomar, si era el mejor sin ser extraordinario, si era el mejor sin considerar los extraordinarios en exceso. Bueno, acá había regía en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y de la Justicia Nacional del Trabajo el plenario Brandi con lotería que determinaba una pauta. Sin embargo, hoy la ley acá toma un criterio también objetivo y se va a tomar el promedio de los últimos 6 meses de ese salario variable o de los últimos 12 meses, lo que sea más conveniente o favorable para el empleado. Es decir, el empleado que tiene que cobra comisiones o algún tipo de concepto variable, vamos a promediar esos ingresos de los últimos 6 meses o de los últimos 12 meses, y el que sea más alto será el que tomaremos para la base de cálculo. Y por último, bueno, está la mención que la ley es taxativa en cuanto los premios y los bonos quedan excluidos de la base de cálculo. También acá, en rigor de verdad, en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires existía un criterio dado por el plenario Tulosay, en los cuales nosotros los abogados asesoramos a las empresas de tomar los recaudos, de pagar bonos contra sistemas de evaluación y de performance que sean efectivos y reales y que no enmascaren ningún tipo de fraude, y de esa manera se eludía o se evitaba la inclusión de la 12ª porción del bono en la base de cálculo. Bueno, acá la ley deja de lado Tulosay, porque directamente es taxativa en el sentido de decir no se toma más nada que la remuneración devengada y pagada mes a mes en cada mes y percibida por el empleado en cada mes calendario. ¿Querés que pasemos, Enzo? Sí, exacto. Bueno, acá estamos condensando lo que acaba de mencionar Gabriel con un ejemplo práctico, comparando lo que sería la indemnización según la ley anterior y la indemnización con la nueva ley. En un caso de un empleado fuera de convenio que tuvo remuneraciones variables, antes, ¿qué hacíamos? Tomábamos el mejor sueldo directamente, o sea, el más alto, pero ahora se deben considerar el promedio de las variables de los 6 meses o los dos, el que sea más favorable al trabajador. En este caso, el ejemplo es con un trabajador que gana 2,5 millones y cuyo promedio más favorable es el de los 6 meses. De esa manera se conforma ahora la base indemnizatoria, que pasa a ser de 3.475.000 en el ejemplo, en lugar de 4.662.000 que era en el caso anterior. Para el ejemplo, con un empleado de 10 años de antigüedad, para hacer más práctico la visibilidad de la diferencia de la indemnización por antigüedad, en el caso anterior la indemnización eran 46.622.280, y en este caso ahora se reduce a 34.753.776,70. Este es un ejemplo aplicando o referenciando al promedio de las remuneraciones variables, pero también tenemos un ejemplo de qué pasa con aquellos que percibían un bono anual. ¿Qué hacíamos cuando teníamos que calcular una indemnización con la incidencia del bono anual? Bueno, lo dividíamos por 2 y lo íbamos sumando y lo sumábamos a la mejor remuneración. En este caso, en el ejemplo, la mejor remuneración, considerando la legislación anterior, sería la del mes de mayo, con 3.666.666, pero como ya no puedo considerar la 12ª parte del bono,
queda en el valor del mejor sueldo fijo, que es 2.500.000. Y en este caso, la diferencia es notable, digamos, porque, bueno, ya el bono no tiene aplicación para el cálculo indemnizatorio. Esto no significa que las empresas decidan pagar más de lo que corresponda o más de lo que establece la ley. Pero bueno, hay que tener en cuenta cuestiones importantes respecto al impacto del impuesto a las ganancias. Porque, a ver, desde el punto de vista netamente laboral, todo lo que sea por arriba de la ley está permitido, pero no nos olvidemos cuál es la incidencia de los efectos impositivos. Arca es muy restrictiva en ese aspecto, así que eso que será materia de analizarlo en el momento de hacer los cálculos. Primero nos ocupamos de saber cuál es el costo de la desvinculación y después ver, como suele suceder cuando hay alguna negociación o para una desvinculación consensuada, ver cómo juega el tema del impuesto a las ganancias. Bien, te cedo la palabra para hacer un repaso del tema del FAL, Gabriel. Sí, saben que yo ahí tenía una consulta antes, igual aprovecho, Adelante. les robo unos minutitos. Si quieren, primero les Sí. quiero recordar a todos los que están participando que si quieren hacer alguna consulta, tienen dos espacios. Está el chat activo para que vayan escribiendo alguna consulta o algún feedback, nos las estamos anotando para hacerlas al final, y si no, también hay un espacio de preguntas y respuestas. Y después yo tenía algunas otras consultas que, bueno, previamente cuando estuvimos como armando un poco esta presentación, y ahora hablamos de despidos y indemnizaciones en una primera parte. Y mi consulta venía más a nivel documental. Entendemos que hecha esta nueva ley o reglamentada directamente, entendemos que hay nueva documentación que se genera entre empleador y empleado. ¿Cuál documentación extra se genera en este lado? Y además, un punto también muy importante es: ¿qué pasa, qué contingencia tiene la empresa si no tiene estos documentos firmados? ¿O qué tan importante es la firma de estos documentos de ambos lados? Bueno, a ver, es muy buena la pregunta, la inquietud tuya. A ver, que sea una ley de modernización laboral no significa que no existe más ninguna documentación. Hay cuestiones que se están facilitando, pero tu pregunta apunta a decir, ¿qué documentación tengo que conservar en los legajos de los empleados? No se eliminan las obligaciones. Hay desde documentación interna por políticas de la compañía hasta documentación legal que a mí me permita tener evidencias respecto, por ejemplo, al uso de un beneficio como los que existen con esta nueva ley del famoso RIFL, donde yo tengo que conservar documentación, no solamente desde el punto de vista de tener digitalizado un papel, sino también el uso de la firma electrónica. Y esto a mí me evita reclamos del empleado, reclamos de autoridades de contralor laboral, porque los papeles van quedando, los puedo perder. Entonces, la necesidad de contar con documentación y con la facilidad que sí me otorga esta nueva ley de modernización laboral, que es el uso de la firma electrónica, no solamente para los recibos de sueldo, es muy importante tener en cuenta que no implica modernización dejar de tener documentación. Hay mucha documentación que las empresas en algunos casos las están obviando respecto, por ejemplo, cuando una persona ingresa, hay un documento donde me obliga a notificarlo de cuáles son las normas regulatorias para la retención del impuesto a las ganancias. Está el tema, bueno, documentación del seguro, designación de beneficiarios del seguro de vida, declaración del domicilio y todo lo que atañe a la política interna de la empresa, cláusulas de convenios de confidencialidad, convenios de cumplimiento de normativas de resguardo de información. O sea, modernización laboral no significa no tener más documentos. Se simplifican cuestiones, pero el resto sigue la necesidad de conservarlas y lo ideal, ya que estamos en un camino de modernización, es tratar de digitalizar la información. Facilita el almacenamiento, evita la pérdida, evita cualquier situación en que sea controvertida por parte del trabajador que diga yo no recibí esa notificación. No, si uno lo pone, utiliza plataformas digitales donde exista
la firma electrónica, nos obviamos ese tipo de problemas. No sé si, Fabián, y respondí a tu duda. Sí, sí, perfecto. Muchísimas gracias. No, por favor. Bien, veo que Gabriel, hay muchas consultas en el chat que si quieren las dejamos para, si están de acuerdo a eso, y Fabián las dejamos para el final. Sí, para el sí, final. sí, Sí, sí. dale, sí, adelante, Bien, adelante. bueno, vamos a seguir ahora con tal vez lo que sea lo más novedoso y lo más llamativo de esta reforma de modernización laboral, que fue la creación del FAL, del Fondo de Asistencia Laboral. Aquí hay un error de nuestra parte, porque este no es un sistema de de cese optativo que debe acordarse vía convenio colectivo. De hecho, esta es una vale el hierro de este tema para aclarar, porque muchas empresas nos han consultado respecto de esto. Esto no tiene nada que ver con el sistema de CS o el sistema tipo mochila austríaca, del cual ustedes escucharon durante mucho tiempo, que también está previsto en la ley actual y que viene ya desde el dictado de la ley de bases. La realidad es que el sistema ese, tal cual, el ejemplo típico es el ejemplo de la construcción, donde los empleados hacen un aporte todos los meses y los empleadores hacen una contribución a un sistema que luego, cuando la relación se termina, cualquiera sea la causal, el empleado se lleva el dinero que hay en una cuenta. Esto no tiene nada que ver con eso. Este es el Fondo de Asistencia Laboral es un fondo especial creado por ley que es optativo para las empresas, porque las empresas pueden optar por aportar o no aportar. La realidad que, como se ha dicho en todos lados, se trata de una medida que desde el punto de vista contable va a tener costo neutro para las empresas. ¿Por qué? Porque de los aportes que hoy pagan las empresas con destino al ARCA o antiguamente la AFIP en concepto de 931 por sus empleados, hoy van a poder derivar un 1% o un 2,5%, dependiendo del tamaño de la empresa, a una cuenta única que va a tener cada empresa a su nombre. Es decir, el aporte se va a hacer a una cuenta única, inembargable, de objeto específico, que va a tener cada empleador o cada empresa a su nombre. Bien, se van a fondear todos los meses con un aporte del 1% o del 2,5% de lo que hoy ya pagan las empresas. ¿Cómo va a funcionar el sistema? Las empresas van a seguir pagando los 931 tal cual lo hacen, solamente que AFIP va a abrir un aplicativo en el cual ustedes van a optar por una entidad habilitada por la Comisión Nacional de Valores, que va a ser un banco o una sociedad de bolsa, y en las cuales ustedes van a abrir una cuenta a nombre de esa empresa y van a tener un número de identificación especial para esa cuenta. Y van a fondear todos los meses esa cuenta con parte de la plata que hoy iba a aportes y contribuciones, únicamente en un 2,5 o en un 1%, que luego podrá ser aumentado por el Poder Ejecutivo ese nivel de aporte en un 0,5% más. Este sistema y todo ese dinero que se reúne en el marco de esa cuenta podrá ser utilizado por cada una de las empresas para afrontar cualquier desvinculación o indemnización que deba pagarse en el marco de la ley de contrato de trabajo. Cuando digo cualquiera, digo absolutamente todas, desde un despido, un artículo 12 por accidente y también hasta un mutuo acuerdo que celebremos con un empleado que se quiere ir de la empresa y decidimos firmar un acuerdo ante escribano. Todos esos montos van a poder ser descontados del dinero que la empresa va a tener en este fondo FAL. Bien, inclusive más, si la empresa, por ejemplo, tiene fondos en el FAL y tiene una sentencia condenatoria en la cual se condena a pagar una indemnización por despido de un empleado, también podrá utilizar de estos fondos que están depositados en el FAL. La novedad es introducida por el decreto 408, que tiene un poco más de 2 semanas, es que el inicio de actividad de este FAL como fondo de asistencia para las empresas recién va a comenzar a funcionar a partir del 1 de noviembre de este año. Estaba previsto inicialmente, se hablaba de que iba a comenzar el 1 de junio y que ya a partir del 1 de junio las empresas iban a poder realizar aportes a esta cuenta. Bueno, esto se ha dilatado y va a comenzar a regir a partir del 1 de noviembre de este año. Pero además, lo que tienen que tener en cuenta es que va a haber un periodo de carencia entre que se comienza a aportar al Fondo de Asistencia Laboral
y cuándo se va a poder comenzar a utilizar este fondo laboral para pagar despidos. Lo que a nosotros nos interesa son dos fechas. Primero de noviembre del 2026, como empresa, ya van a tener que haber elegido un banco o una sociedad de bolsa a la cual ustedes van a aportar a su cuenta. Y luego, a partir del 1 de mayo del 2027, cualquier despido o juicio que tengan que pagar podrán afrontar esos montos indemnizatorios utilizando el dinero que tengan en el FAL. ¿Esto significa que el FAL va a ser el obligado a pagar las indemnizaciones? No. Quienes siguen siendo los obligados a pagar las indemnizaciones laborales siguen siendo las empresas y los empleadores que ordenaron o que dispusieron el despido o acordaron el mutuo acuerdo o lo que fuera. El FAL únicamente va a ser una cuenta en la cual vamos a tener un dinero que vamos a poder utilizar total o parcialmente para afrontar esos pagos. ¿Por qué digo total o parcialmente? Porque puede suceder que yo tenga que despedir a una persona el 2 de mayo del 2027 y en esos 6 meses del FAL el dinero que haya juntado en ese fondo no sea suficiente para afrontar ese despido. Entonces yo podré pedir al FAL que utilizar ese dinero para pagar el despido del empleado y tendré que integrar la porción que reste hasta completar el monto total. ¿Cómo va a funcionar el sistema? Va a funcionar de manera tal que la plata no va a eh, pasar nunca por medio de las empresas empleadoras, sino que va a ir desde el ARCA, que va a ser el agente de derivación al FAL, y luego nosotros como empresa, cuando determinemos un despido, le notificaremos a nuestro banco o a nuestra sociedad de bolsa que nos maneje ese dinero, que tiene que transferir X cantidad de dinero a un empleado y deberemos proporcionarle la constancia de baja en AFIP, la liquidación final que se practicó y una constancia de CBU del empleado para que esta sociedad de bolsa o banco transfiera directamente a la cuenta del empleado ese monto de dinero. En este sistema, obviamente, que va a haber un negocio, tanto para los bancos como para la sociedad de bolsa, pero que la ley ya le fijó una tarifa y no podrá cobrar por el manejo de esos fondos más del 1%. Bien, y los fondos que aporten las empresas con destino al FAL serán aplicados a fondos comunes de inversión o que manejará la CNB conforme a títulos que dispondrá la CNB en los cuales podrán invertir estos bancos o sociedad de bolsa. Acabo de aclarar que la CNB es la Comisión Nacional de Valores, que es el ente del Poder Ejecutivo que regula toda la actividad bancaria y bursátil en la República Argentina. Eh, Y respecto, Gabriel, si te parece, para avanzar y llegar a temas más sí, importantes, yo sí, quería mencionar brevemente que el decreto 407 en el anexo 2 ha establecido cuál es el formato, el modelo del recibo digital, que creo que es el punto más importante o uno de los más importantes de este decreto, porque hay otras cuestiones, además de implementar todo lo que son los certificados médicos electrónicos, y esto hace un poquito a lo que consultaba Fabi, el tema de esos certificados médicos, si bien son electrónicos, hay que incorporarlos en algún repositorio digital, porque la otra sería imprimirlos y guardarlos en un legajo en formato papel. La idea es seguir con estas ventajas de tener todo digitalizado, ¿no? Pero lo más importante, digamos, que causó muchas dudas es el tema del recibo digital. Este es el modelo que propuso el gobierno. Hay digamos, una gran discusión respecto a la confusión que le puede traer al empleado. La idea en este caso era que el empleado vea lo primero que vea es el costo que paga la empresa eh, por el salario que le paga, cómo está compuesto ese costo, y agregaron un gráfico, y bueno, acá el problema es que, bueno, todos los proveedores de software, de software de payroll, están trabajando sobre esto. ¿Por qué? Porque hay muchos casos en que el recibo de sueldo, además de, en este caso, la necesidad de contar con esta información, existe otra información que requiere el empleado conocer. Por ejemplo, si se está pagando salarios en moneda extranjera,
Hay empresas que en el recibo de sueldo indican el tipo de cambio que se utiliza, hay información respecto a cuál es la cuenta en la cual se deposita el sueldo. A ver, el modelo básico es este y estos son los datos mínimos, que después la empresa quiera continuar agregando información, no hay ningún problema. Ahora, ¿el problema por dónde pasa? Por el tema de diseño. Hemos visto casos donde quizás tengan que el recibo se convierta en 2 hojas en vez de una sola. Depende de la cantidad de información que cada empresa quiera agregar sobre ese formulario del recibo de sueldo. Este es el formato básico, digamos, o los datos mínimos que debe contener. Obviamente, si no lo contienen, bueno, es motivo de que pueda ser, la empresa pueda tener una sanción por parte de la autoridad de Contralor Laboral, y es relativo eso. Que no tenga el gráfico, entendemos que no sería trágico, pero bueno, la idea es, hay que usar este modelo como base y agregar aquella información que la empresa está acostumbrada a suministrarle al empleado, sobre todo en estos aspectos básicos. Y después tener en cuenta que este es un ejemplo de un recibo mensual, pero tenemos las quincenas. Entonces, las preguntas que surgían era: ¿cuándo informo el costo total? ¿En cada liquidación, en cada recibo, o lo hago en el recibo de la segunda quincena, por ejemplo? No, lo ideal o lo correcto sería informarlo en cada una de las quincenas, o en cada una de las liquidaciones que se haga. Si yo pago un bono, bueno, ahí voy a informar el costo laboral que se origina en ese bono. Obviamente hay conceptos fijos que no se modifican. El tema del fondo para fines específicos de la RT, el tema del seguro de vida fijo, son valores mensuales, no están atados a la remuneración. Pero sí conocemos casos de clientes, reitero, que informan cuando pagan rubros en moneda extranjera, cuál es el tipo de cambio utilizado y además en qué cuenta fue depositado el sueldo, a qué obra social se contribuye, o dónde se está aportando el trabajador, que eso va a haber que, en la medida de lo posible, mantenerlo y tenerlo en cuenta. Bien, eso con respecto al recibo digital. El otro punto, Gabriel, que creo que es muy importante, es el famoso régimen de incentivo y formalización. Acá, digamos, el punto más importante, más allá del beneficio, que de la reducción de cargas sociales de contribuciones patronales, que es muy notable, es cuáles son las condiciones, sobre qué trabajadores lo puedo aplicar. Y las condiciones son que no haber tenido empleo registrado al 10 de diciembre o estar desempleado hace más de 6 meses anteriores a la fecha de inicio laboral, o ser monotributista o ser beneficiario de planes sociales. Y acá había una pregunta, una duda general que se estaba presentando, que era: bueno, ok, la persona antes del 10 de diciembre estaba desempleado, pero hoy está empleado. O sea, si yo le pido un comprobante de aporte, me va a traer con que tiene aporte. Bueno, entendemos que de todas maneras se cumple con esa condición de que antes del 10 de diciembre estaba desempleado. Y hoy, por más que esté empleado, yo puedo usar el beneficio. Si no sale algo que lo aclare, ese famoso o me da, de distintas alternativas, que al no ser todas concurrentes, me da la posibilidad de incorporar a esa persona. Lo importante acá es que el empleador debe reunir las evidencias para eventualmente, si hay algún cuestionamiento por parte de ARCA, ¿no? Las posibilidades, bueno, la documentación necesaria es la baja en ARCA del empleado, puede ser la certificación negativa ante el CES. Hay un nuevo certificado que puede el empleado consultar. Esto se publicó en la última resolución de ARCA respecto al régimen de incentivo de formalización laboral, que es el certificado digital de ingresos laborales, donde salen las remuneraciones de los últimos 6 meses. Y ese certificado, el empleado lo puede consultar en la página de ARCA e incluso poner a quién está destinado. Por ejemplo, a la empresa que lo quiere incorporar. Las contribuciones son por un plazo de 48 meses, y lo importante es que este beneficio tiene vigencia
para aquellas incorporaciones entre el 1 de mayo y el 30 de abril. ¿Qué puede pasar? Que llegado el 30 de abril, que lo prorroguen o se cerró ahí y todos los ingresos que sean posteriores a esa fecha no voy a poder aplicar este beneficio. Ya está reglamentado cómo se tiene que formalizar el alta, qué código se tiene que poner en el momento de dar del alta al empleado. Y acá surgió una cuestión extraña que, Gabriel, que viene de la mano con el periodo de prueba. El periodo de prueba existe para aquellos empleados que voy a tomar bajo este régimen, pero no hay un código que a mí me permita definir. El código que estableció la FIP es el 710, una modalidad de contratación, pero no crearon un código que diga beneficio RIF en periodo de prueba. Entonces, ahí quedó medio descalzado el tema. Pero bueno, seguramente AFIP lo va a reglamentar o lo va a corregir en cualquier momento porque es algo importante, ¿no? O sea, ok, yo tomo a la persona, al empleado, cumple con los requisitos, uso el código 710 de modalidad de contratación, pero no puedo indicar que está en periodo de prueba. Entonces ahí seguramente van a crear algunos códigos nuevos. O lo dará por Sí, hecho la FIB. No sé, una bueno, cosa media extraña. Sí, yo Gabriel. creo, bueno, como lo hablábamos, Enzo, ¿no? La realidad es que las reformas son bastante amplias, profundas, y se han cambiado muchas instituciones, muchos aspectos, se han creado nuevos. Como bien mencionabas antes, en relación a los empleados que aplican, esta interpretación de si estaba al 10 de diciembre o no y la condición no acumulativa de las enunciaciones, porque o sea, son disyuntivas, es o no tenía trabajo o no trabajó los 6 meses. Creo que acá hay una contradicción que tendrá que ser resuelta, como esto mismo que planteas en relación al periodo de prueba, que desde el punto de vista laboral, jurídico, para mí el periodo de prueba se aplica claramente también para estos empleados, pero obviamente que también eso después hay que formalizarlo luego en la baja de AFIP sin que genere inconvenientes por haber aplicado a este régimen de incentivos, ¿no? Creo que esto Tal merecerá un cual, tratamiento específico. exactamente. Acá hay un cuadro comparativo para ver la magnitud de la reducción de las contribuciones patronales sobre un salario de 1 millón de pesos. Bueno, es de hecho notable la reducción. Uno termina pagando el 5% en lugar del 20,4% o del 18%. Es una reducción importante, ¿no? No quedan comprendidos, esta reducción no quedan comprendidas las contribuciones a regímenes previsionales especiales, personal embarcado, tareas insalubres que tienen aportes diferenciales. No está comprendido en este caso. Y obviamente la contribución del FAL no está contemplada como o sea, no es que voy a poder reducir también la contribución del FAL, esto, algo totalmente separado. Sí, Eh, esto desde el punto de sí, vista adelante. práctico es importante que sepan que, nada, frente a aquellas empresas que estén contratando personal, frente a dos candidatos que estén en equivalencia de condiciones, va a ser un driver, un tema importante a ver el hecho de si el empleado cumplía o no con las condiciones que fija este régimen de incentivo, porque en un caso nos ahorraremos como casi un 15-13% de cargas sociales, mientras que si contratamos un empleado que tal vez viene de trabajar ayer en otra empresa o está trabajando actualmente, no nos ahorraremos ese monto, por lo cual me parece que acá es un tema a mirar sobre todo a las personas que hacen el recruiting de personal dentro de las empresas. Exactamente, muchas veces sucede, bueno, tenés dos candidatos, los dos son excelentes, les buscás saber qué cosa te puede llevar a elegirlo o no, y en este va a haber otro elemento, en este caso, que pueda prevalecer para decidirse por un candidato, ¿no? Algo importante, este beneficio para aquellas empresas que se iniciaron el 10 de diciembre del 2025 tiene un límite del 80% del personal. O sea, supongamos que hoy una empresa tiene 100 empleados, bueno, puedo tener hasta 80 bajo este régimen, ¿no? Para el resto de las empresas, en principio no habría límite porque está
el decreto y la ley lo establece, lo mencionan solamente para las empresas que se constituyeron del 10 de diciembre del 2025 en adelante. Es un beneficio optativo, no se puede, si yo lo inscribo a la persona como un trabajador normal, no puedo pedir el beneficio en forma retroactiva, en fin, eso hay que tenerlo en cuenta también, o sea, tomar la decisión y tener mucha precaución al momento de realizar el alta. Por otro lado, Gabriel, el tema lo hemos mencionado, el régimen de promoción del empleo, bueno, es una especie de pseudo blanqueo con beneficios para las empresas de lo que es la condonación de la deuda y de esa manera al empleado que lo regulariza, ya sea por no tenerlo registrado, eficientemente registrado, le garantiza que pueda computar hasta 60 meses para los efectos de cumplir con los requisitos de años de aportes al sistema en el momento que llegue su jubilación. Algo importante, tiene una fecha de vencimiento que es el 28 de noviembre del 2026. Vuelvo, como puede ocurrir, pueden llegar a prorrogar esta fecha, pero al contrario, el plazo para adhesión y el ingreso de la parte no condonada de la deuda es hasta el 28 de noviembre. Bueno, Y acá un tema vamos de importante ojo. a remarcar que Sí, aplica sí. para relaciones laborales que se hayan iniciado con antelación al 5 de marzo del 2026, es decir, el 5 de marzo Correcto. de este año, que es, tengan presente que esta ley, o sea, que es reglamentada por todos estos decretos a los cuales está haciendo referencia Enzo, se publicó en el boletín oficial el 6 de marzo, por lo cual se habla de relaciones anteriores a la sanción de la ley, por lo cual si voy a denunciar una relación tiene que haberse iniciado con antelación al 5 de marzo. Eso es todo. Bien, bueno, ahí seguimos, creo que lo estamos perdiendo un poco a Sí, Enzo, estamos pero perdiendo el sonido, pero bueno, yo, si te parece, vamos a acelerar un poquito, así dejamos un espacio para preguntas. dale, buenísimo. Eh, Hubo también modificaciones de esta ley en relación a la jornada parcial. Para que sepan, antes los empleados que trabajaban más de las 2/3 partes de la jornada normal y habitual de un convenio colectivo o de la jornada que fija la ley 11.544 de 8 horas, se tenían que pagar al 100%, no importaba si trabajaba 7 horas, 6 horas 45 o 7 horas y media. Hoy se ha flexibilizado esto y se da la posibilidad de que las empresas hagan los contratos de jornada parcial que estimen conveniente con la parte trabajadora y se pagará por el monto, por el periodo efectivamente trabajado. Si trabaja 6 horas, se pagan 6 horas. Si trabaja 6 horas y media, se pagan 6 horas y media. Si trabaja 5, se pagan 5. Y después también el tema del banco de horas. Acá hay un tema muy importante que han surgido consultas de las empresas. El banco de horas no es un instituto que se venga a aplicar de manera obligatoria a todas las relaciones laborales, sino que es un instituto que tiene que nacer fruto del consenso, de un acuerdo entre el empleado y la empresa, o entre el sindicato y la empresa, o entre el sindicato y la cámara empresaria de la actividad. Bien, es decir, pues tiene que ser fruto de un consenso, y a un empleado que hoy desempeña horas extras y se las pagan, o no se las pagan, no sé cómo será el caso, no le puedo obligar a aplicar este régimen de banco de horas. Para que exista este régimen tengo que llegar a un acuerdo formal con ese empleado por escrito, en el cual quede plasmado cómo va a funcionar este sistema de compensación. ¿Y qué es lo que no va a permitir? No va a permitir básicamente que la hora que el empleado trabaje, la hora 9, 10, 11, no tenga recargo que antes preveía la ley, y que esas horas 9, 10 y 11 que trabajó el empleado en exceso de su jornada puedan ser compensadas en la semana subsiguiente o en el esquema que las partes acuerden. Las partes tendrán que acordar cuándo se van a compensar esas horas y de qué forma se van a compensar esas horas. Acá surgían algunas dudas de, por ejemplo, diciendo, sí, pero yo voy a armar un esquema de compensación de horas con mi empleado. Va a trabajar horas el sábado. Las horas del sábado se las voy a compensar el lunes. ¿Se las tengo que compensar 2 por 1 porque el sábado va a trabajar después de las 13, o puedo compensarlas como una hora normal? Bueno, acá la ley dejó abierto esto a la autonomía de las partes, es decir, a lo que las partes libremente convengan. Probablemente el empleado
le pida a la empresa que si trabajó una hora un sábado después de las 13 horas, que esa compensación sea mayor en la semana subsiguiente, pero reitero, esto tendrá que ser fruto de un acuerdo de partes. Lo que sí debemos tener presente como límite es que en todos los casos, cualquiera sea el esquema de compensación de horas que se utilice o de trabajo que se utilice, siempre el empleado deberá descansar 12 horas entre jornada y jornada. Es el único límite que pone la ley. Además de los límites de exigir que este acuerdo se formalice de manera escrita y que sea un acuerdo libre y espontáneo efectivamente celebrado por el trabajador. En este punto, nos parece que si van a implementar estos sistemas, sobre todo de manera macro dentro de las empresas, les aconsejamos que busquen asesoramiento para plasmarlo de manera correcta y evitar planteos de nulidades por parte de los empleados que antes cobraban horas extras y ahora tienen este esquema de compensación. Y acá también será muy útil los sistemas de control y de documentación de las horas extras que los empleados realicen como de los descansos. Y bueno, acá Fabiani también y la gente de Cardinal seguramente los podrán asesorar en todo lo que sea la implementación de esos sistemas. Bien. Bueno, por último, para ir cerrando, y es muy breve, se hablaron de los beneficios sociales y se han establecido mediante el decreto 407 ciertas limitaciones en ciertos beneficios sociales. Hay dos. Uno, los servicios de comedor y alimentación. Queda establecido que ese beneficio social es no remunerativo hasta un límite mensual equivalente al 40% del salario mínimo vital vigente. Estaríamos en alrededor de 130.000 pesos por mes aproximadamente, con lo cual hay que tener en cuenta que eso no estaba, este límite que estableció la reglamentación. Y el otro, respecto a las stock options o RCU, es no remunerativo, es un beneficio no remunerativo, en la medida en que no supere el 5% de la remuneración bruta anual del trabajador. Entonces, acá lo importante y un consejo para todos los empleadores, a todos los colegas de payroll, hay que revisar cada caso puntual para determinar si se requiere redefinir la naturaleza del concepto que hoy lo estoy pagando como remunerativo. Bien, si te parece, Enzo, quiere hacer una mención de un tema que generó consultas también en relación a los beneficios, que es la Sí, nueva ley instituyó el beneficio del reintegro de gastos por guardería para aquellos empleados bien, que tengan hijos menores a 6 años. Y acá surgía la duda de muchos de asistentes en empresa que nos preguntaban, en la empresa que yo asesoro, hoy damos el régimen de guardería porque tenemos más de 100 empleados y como ustedes recuerdan, hubo una reglamentación del artículo 179 allá por el año 22 en la cual exigió que las empresas que tengan más de 100 empleados tienen que dar el beneficio de guardería para sus trabajadores que tengan hijos de hasta 4 años. El beneficio de dando una guardería en el lugar de trabajo o pagando los gastos de esa guardería. Bueno, esa obligación se mantiene. Lo que la ley ahora introduce es la posibilidad de que las empresas den como beneficio hasta los 6 años los reintegros de los gastos por salas maternales o guardería. Bien, pero son dos institutos que conviven, que quedan solapados hasta los 4 años de edad, en algunos casos de empresas mayores a 100 empleados, y para el resto del mercado es un beneficio que lo pueden otorgar libremente. Pero la obligación de dar guardería o reintegrar los gastos de guardería para empresas de más de 100 empleados sigue vigente. Bien. Eso era bien. una. Y bueno, si quieren, vamos con Vamos algunas con las de tantas preguntas. preguntas. Bien, Sí, vamos con las perfecto. preguntas. Buenísimo, chicos. Antes de comenzar con las preguntas, hago un par de aclaraciones. Primero es que nos quedan 3 minutos nada más hasta las 11, entonces la idea es, lo vamos a extender un poco más para poder, unos 10, 15 minutos más para poder Con contestar mucho las gusto. preguntas. Así que los que Sí, se sí. puedan quedar son bienvenidos. Y después, por otro lado, antes de comenzar también, importante que estas use sessions son mensuales, nosotros hacemos encuentros con distintos temas, con lo cual si quieren directamente seguir participando o recibir la invitación para las próximas, déjennos en el chat justamente que quieren participar, así los anotamos en el listado para que les pueda llegar las invitaciones. Y lo segundo que nos han estado preguntando mucho también es si vamos a compartir esta grabación o la información y
que sí, lo vamos a estar compartiendo, seguramente van a recibir un mail, pero desde ya si quieren se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube, donde la grabación va a quedar directamente esta y todas las de las View Sessions, que de hecho ya tenemos una anterior que también hablamos de la reforma laboral. Así que bueno, si quieren comenzamos con las preguntas, son un montón, la verdad, pero yo les voy a ir haciendo una a una en orden en el que las fueron preguntando, a ver hasta cuál podemos llegar. La primera es de Silvina, que nos consultaba que si la antigüedad ya reconocida de empleados existentes sigue siendo reconocida por más que haya habido suspensión de 5 años. Por ejemplo, ¿este cambio no es retroactivo para empleados existentes en esta situación? No es Bueno, retroactivo, o sea, al que ya le reconocieron antigüedad por el otro sistema, así haya dejado de trabajar 5 o 10 años, siempre hablando, digamos, tenemos que hacer un corte en lo que es de una línea de tiempo. Yo incorporé un empleado en julio del 2025 que había estado 5 años anteriormente sin estar trabajando, rige lo anterior, ¿no, Gabriel? efectivamente, ese empleado, para la gente de payroll, en su recibo de sueldo debería tener la fecha de ingreso, julio del 25, y debería tener al costado o una aclaración de antigüedad reconocida el periodo anterior que estuvo, porque ya había esa relación se quedó regida por la legislación anterior. Las modificaciones que introduce esta ley de modernización laboral es para aquellas incorporaciones que se produzcan con posterioridad a la vigencia de la norma, es decir, las que se han producido del 6 de marzo del 2026 en adelante. En esto Bien. también quisiera hacer una mención, viendo porque vi muchas veces que se preguntó respecto de la vigencia de esta ley. Esta ley se aplica para todas las relaciones laborales que están vigentes sin importar cuándo comenzaron las mismas. Bien, y después salió un fallo, un caso de jurisprudencia donde un juez había interpretado que como la relación laboral se había regido la vigencia de la antigua ley, debía interpretarse que no se aplicaba la reforma y demás. En esto le quiero aclarar algo. La ciencia jurídica no es una ciencia exacta, hay interpretaciones divergentes. Ahora bien, el criterio con el cual debemos regirnos en términos generales y como principio es que esta norma aplica para todas las relaciones laborales. Bien, perfecto, buenísimo. Y después María Cecilia nos preguntaba, que entiendo que esto es con el pago de indemnizaciones en cuotas, que para pagarlo en 12 meses hay que homologarlo en el SECLO si es una decisión del empleador. Bien, como les decía, el pago de la indemnización por despido en cuotas no está previsto en la ley y no es algo que la ley nos autorice. Nosotros, si despedimos un empleado, tenemos 4 días hábiles para pagarle la totalidad de lo que se le da deuda. Lo que la ley prevé, como les decía, es la posibilidad que frente a una sentencia judicial donde nos condenan como empresa a pagar un juicio, a pagar una indemnización en el marco de un juicio, ahí poder acogernos al pago en 12 cuotas. Bien, es para el supuesto de que la relación quedó judicializada y controvertida y se dictó una sentencia. Ahí puedo aplicar las 12 cuotas, no cuando despido a un empleado por cualquiera fuera el motivo. Bien, ahí Martín nos comparte una experiencia que me parece que se repite también y es algo que ya creo que contestaste, y es que tiene un caso de un empleado que trabajó desde el 2015 al 2022 y luego reingresó en el 2025, antes de la reforma, y pasaron 3 años en el medio. ¿Cuenta la nueva ley o le tengo que reconocer antigüedad a efectos indemnizatorios y vacaciones? ¿O esto es para nuevos ingresos a partir de la reforma? Es para nuevos ingresos a partir de la reforma, como les dije. Ahora bien, para el caso de ese empleado, lo que sí va a aplicar la reforma es que si ese empleado por algún motivo es despedido en el futuro, lo que se le haya abonado en el año 2022, cuando se desvinculó como empleado de la empresa a título indemnizatorio, ese monto, que llevado el monto nominal, lo voy a poder ajustar por IPC a la fecha del nuevo despido y descontar ese monto de lo que tenga que pagar. En esto sí va a aplicar la ley, en el ajuste por IPC del monto ya abonado. Ahora bien, la antigüedad, como decíamos antes, ya quedó reconocida y debería sí figurar en su recibo de sueldo. Bien, y ahora Fernanda consulta, para el caso de las indemnizaciones, ¿se toma sueldo bruto o sueldo bolsillo? No, se toma sueldo bruto, siempre se habla de sueldo bruto. Sí. Bien. Alicia consulta, ¿esta nueva ley aplica para nuevas relaciones laborales o también a relaciones ya existentes?
Bien, en esto lo mismo que le decía antes. Esta ley aplica para todas las relaciones laborales, las existentes y las nuevas, obviamente. Bien, Emma pregunta básicamente lo mismo, si la vigencia, al no tener en cuenta el proporcional de SAC, vacaciones y bonos para la indemnización rige a partir de noviembre. Bien, esto, como les decía, si nosotros tenemos un empleado que ingresó en el año 99 y lo vamos a despedir mañana, aplica esta ley. ¿Por qué? Porque el 245 como obligación que se va a generar de pago de esa indemnización por el despido, van a ser mañana. Y mañana, cuando nazca esa obligación, el nacimiento de esa obligación se va a producir durante la vigencia de esta nueva ley, la cual nos marca que vamos a tomar únicamente el sueldo del empleado devengado mensualmente y percibido mensualmente y vamos a excluir cualquier incidencia del aguinaldo, del SAC o de bonos que hubiere. ¿Por qué? Porque se rige por esta ley que ya está vigente desde el 6 de marzo. Si querés, scrollemos porque me parece que hay muchas preguntas, yo vi muchas relativas al tema de la Sí, ahí vigencia, de gente que se igual fue a incorporar. quiero, sí, ahí igual la siguiente era de Leonardo, que si quieren la puedo contestar yo, que justamente decía que es decir, que se podía mantener directamente un legajo digital y evitar todo lo que sea papel, y la respuesta es sí. De hecho, creo que nosotros desde Humanos somos especialistas justamente en manejar toda la documentación laboral que se genera durante todo el ciclo de vida del empleado, es decir, desde que ingresa, todo el proceso de onboarding, desde todo el ciclo de vida cuando es empleado, recibos de sueldo, todo lo que tiene que ver con legajo. Incluso el offboarding se puede hacer de forma digital, con firma digital o con firma electrónica, que es totalmente válido. De hecho, una de de los cambios también de esta nueva ley de modernización laboral es que avala totalmente también lo que es la firma electrónica, que antes había como un gris directamente en los casos de ley. Así que, Leonardo, si quieres, después te puedo contactar para contarte cómo otras empresas clientes están o desde ya dejaron hace años el papel atrás y están manejando todo de forma digital. Bien, Después vi tenías muchas, algo. vi Sí, muchas preguntas, si querés que vamos más adelante abajo dale. en el chat, hay muchas preguntas en relación al FAL. Sí. Sí, ¿Cuál es Eh, el beneficio del FAL? Es como un ahorro. Karina, en cuanto al FAL, entonces no es obligatorio, dice que debe acordarse mediante CCT. ¿Qué pasa con los que están fuera de convenio? Una bien, persona, Silvina y Valeria, también nos dicen que no tienen claro aún cómo se contabiliza el FAL, si es un gasto activo o qué pasa con los intereses. bien, bien. El FAL no hace falta celebrar ningún tipo de convenio ni con el sindicato ni con el empleado. Las empresas que quieran destinar los fondos que hoy pagan a el ARCA en el marco de sus de los 9931 lo podrán hacer eligiendo el banco o la sociedad de bolsa que a ustedes les guste para mandar esos fondos. Bien, es un sistema optativo, que el costo es neutro. ¿Por qué decimos que el costo es neutro? ¿Por qué? Porque si hoy ustedes pagan 50 millones en concepto de cargas sociales al ARCA, ustedes van a poder aplicar el 2,5 o el 1%, o el 1% de ese pago que están realizando y destinarlo al ARCA. Es decir, con el mismo dinero que ustedes hoy pagan, van a poder utilizarlo como un ahorro para fondear futuros despidos. Bien, esto es muy importante. Después también vi una consulta en relación a qué pasaba con los rendimientos y si el rendimiento del FAL por algún motivo era negativo. Es decir, la sociedad de bolsa o el banco invertía parte del dinero que la empresa le había provisto con destino al FAL y los rendimientos habían resultado negativos. Es decir, aporté por 200 millones y resulta que cuando voy a pedir el dinero para afrontar un despido, resulta que no generaron intereses porque hubo una crisis, por lo que fuera, y hay 192 millones. Bueno, esto es algo que puede suceder porque el FAL va a estar sujeto al alia propia de los mercados financieros. Ahora bien, lo que ustedes tienen que saber es que hoy no tienen nada, no tienen ni los 200 ni los 193, por lo cual, en cualquier caso, es una medida que va a beneficiar a las empresas y que hablando en términos concretos es una medida que en cierta manera perjudica al ARCA. ¿Por qué? Porque el ARCA deja de recaudar parte del dinero que estaba recaudando, que hoy va a ir a este sistema del FAL y que van a poder utilizar las empresas para desvincular personas.
Bien, perfecto. Después tenemos muchas preguntas también. Yo las estoy como estuve leyendo y un poco las Sí, estoy agrupando, así podemos hacer como el tema un poco más extenso. Que nos preguntan, Romina y Leandro, ¿a partir de cuándo es obligatorio utilizar este nuevo formato de recibo? Y después también Carla, que quería saber si es posible dejar constancia ante algún organismo fiscal de que nos encontramos trabajando en la adecuación del recibo a fin de mitigar eventuales observaciones, multas o sanciones, pero son más en base a desde cuándo se debe implementar el nuevo recibo de sueldo, cómo hacen en este periodo, que evidentemente todavía los sistemas de liquidación no lo tienen, pero es básicamente eso. Y si existe alguna sanción por no implementarlo de manera inmediata. Mirá, los recibos están vigentes desde la publicación del decreto 700, 707, ¿no? En el anexo. Y a nivel sanciones, podría haber una multa formal de la Autoridad de Contralor Laboral por no tener implementado el recibo. Yo creo que puede ocurrir, pero entendemos que es muy difícil que ocurra. Eventualmente uno tiene una forma de sustentar la demora porque son cambios sustanciales en los distintos software que se utilizan para justamente hacer el payroll y emitir los recibos de sueldo. Incluso algunos proveedores han propuesto modelos alternativos que conserven, perdón, que expongan la información del costo laboral, que quizás no se ajusta en el diseño a lo que propuso el gobierno. Creo que la mayoría de los proveedores ya tuvieron, propusieron los modelos, serán 2 hojas, no tendrán el gráfico, pero la información sustancial, que es la del costo laboral, lo tienen. Es muy difícil. A ver, la mayoría de los proveedores ya para este mes o los primeros días de julio lo va a tener disponible. Sí, sí. Después también nos consultaba Karina, que esta si quieren también la puedo contestar yo desde este lado, si resulta obligatorio que los empleados firmen los recibos de sueldo emitidos por la empresa y si es obligatoria la firma cuando los recibos son digitales, puede ser con firma digital o firma electrónica. De hecho, hay, digamos, como un artículo que lo menciona, que la firma es obligatoria y además les va a servir a ustedes también ante algún tema legal. Obviamente tener como el comprobante de que, uno de los comprobantes de que ese recibo está firmado por lo que es la parte del empleado. Recuerden también que nosotros uno de los módulos de Humanash es justamente recibo de sueldo digital, que lo que les permite es la distribución y firma digital o electrónica de estos recibos en segundos, es decir, carga el PDF Sabana, lo firma el empleador y lo recibe el empleado directamente, que los puede ver desde la web o desde la aplicación móvil y firmarlos directamente y ya les queda tanto al empleador como al empleado un histórico con toda la parte de los recibos. Viendo también la parte de los recibos, hay una pregunta muy interesante porque creo que es de un rubro específico, que es en el caso de las empresas que tienen, por ejemplo, 5 recibos por empleado dentro del mismo periodo, ya sea por Mm. mareas finales o empleados quincenales, entiendo que debe ser una pesquera, se puede declarar la contribución en el último recibo. Se podría, pero ahí hay un tema que hay que tener en cuenta. ¿Qué pasa si yo los declaro en la segunda, en el recibo de la segunda quincena, pongo todo el costo laboral, pero qué pasa con aquel empleado que se va en la primera quincena, o sea, trabajó la primera quincena, pero en la segunda no? Entonces, los sistemas tienen que prever las posibilidades de que en el caso de una liquidación final de un trabajador que no continúe después de la primera quincena, imprimirlos en el recibo de la liquidación final, por ejemplo. La idea, lo ideal sería imprimir en cada uno, pues poner la información de los costos en cada uno de los recibos que se emitan por cada pago. Bien, perfecto. Fabián, y algo importante que quería Sí, mencionar, ya que estamos hablando de los recibos y vos mencionaste la digitalización, la ley establece que a partir de ahora no existe más el libro rubricado, viejo y querido libro rubricado de sueldo, pero nos permite digitalizar todo lo anterior, a efectos de no tener esos mamotretos guardados en los archivos. O sea, hasta antes de esta ley, yo tenía que conservar el libro impreso. Bueno, hoy todo lo anterior lo puedo digitalizar. Eso es una medida interesante, que obviamente ustedes también lo hacen, ¿no? O sea que sí. digitalizar y tener una plataforma.
Sí, justo había una consulta sobre qué pasa con la vigencia. ¿Sigue vigente la rúbrica digital del libro de ley de sueldo? Nos preguntaba Karina. Y a ver, o sea, directamente lo que dice un poco la normativa es que ahora se vuelve opcional, quizás se deja de exigir como una obligación laboral principal, pero bueno, sabemos que hay varios motivos por los cuales una empresa podría decidir o no seguir rubricando, manteniendo estos libros de sueldo. Obviamente también está esto de digitalizar los anteriores y bueno, desde nuestro lado y como lo estamos trabajando con algunos clientes, la realidad es que em, hay que ver, o sea, la reforma laboral es muy reciente y todavía falta ver cómo lo interpretarán los jueces laborales, cómo lo van a interpretar las autoridades provinciales y municipales, si van a aparecer algunas otras resoluciones complementarias de ARCA o las jurisdicciones locales. Así que nosotros directamente seguimos recomendando que se puedan mantener por políticas corporativas, por auditorías, por compliance, porque ya el proceso directamente está armado y como vos lo decías también es como otro comprobatorio ante cualquier juicio laboral, así que nos parece como importante mantener justamente la rúbrica evidencia digital de estos libros de sueldo. Bien, les voy a pedir mil disculpas porque mientras, como estuvimos uniendo preguntas, se nos fueron un poco de las que pasamos, vamos a igual a intentar seguir respondiendo. Marianela consulta que con respecto a los certificados médicos, ¿cuáles son las nuevas normativas? Bien, una pregunta importante. Aquí lo que introdujo como novedad la ley es que los empleados que presenten un certificado médico deberán hacerlo de una manera específica, ya que va a haber un sistema electrónico de emisión de certificados médicos en los cuales se deberán registrar cada uno de los médicos, de los facultativos que asistan a estos pacientes y se dejarán de lado todos los servicios, los certificados médicos manuscritos y con firma hológrafa que comúnmente presentaban los empleados. Es decir, que ahora los certificados médicos van a tener una regulación especial y tendrán que ser remitidos de manera electrónica por cada uno de esos médicos que deberán estar registrados en un sistema especial. La ley prevé que en supuestos excepcionales, cuando por algún motivo el empleado no pueda o el médico no pueda extender el certificado de esta manera, podrá hacerlo como se hacía antiguamente bajo el sistema de firma hológrafa o certificado manuscrito. Bien, Esto perfecto. sin duda tiene por objeto regularizar una situación que viven muchas empresas con problemas de ausentismo frente a presentaciones de certificados médicos de dudosa autoría y ciertamente en algunos casos ciertamente que evidenciaban signos de falsedad ideológica, como decimos los abogados. Bueno, de esta manera se busca mitigar esa contingencia canalizando todo este tipo de certificaciones de manera electrónica. Bien, sabes que tenía una pregunta acá interesante de Silvina que decía, si despido sin causa a un empleado dentro del convenio que cobra premio variable por ventas de forma mensual, si lo cobró en los últimos 6 meses, tengo que incluir el promedio a la base indemnizatoria. Y en caso de que sí, si hubo un mes dentro de los 6 meses que no lo cobró, si se quita de la base. Buena pregunta, Gabriel. Y en primer lugar, la primera pregunta sí, lo tiene que incluir en el promedio. Si no y si se da el caso de que dentro de los últimos 6, un mes no lo cobró, le va a bajar el promedio. O sea, no voy a dividir por 5, voy a dividir por 6. Yo creo que ahí es una zona donde va a haber que se tiene que analizar bien el caso, ¿no, Gabriel? O sea, Sí, la sí, pregunta es, comparto la respuesta de Enzo, 100% de acuerdo, se tiene que incluir. Y lo que buscó la ley en promediar los ingresos variables fue bajar los costos de desvinculación. Si vamos al ejemplo concreto que nos plantea esta persona, si nosotros hubiésemos tomado el mejor salario, nos daría una indemnización más alta. Ahora bien, como vamos a promediar, vamos a tomar los más altos, los más bajos y también vamos a meter en ese promedio aquellos meses donde no cobró nada en y concepto baja de el variable, promedio de esa manera. por lo cual va a bajar el promedio. O sea, uno de los objetivos de esta norma, de esta ley, fue flexibilizar las relaciones laborales y reducir también los costos de contratación y desvinculación de los empleados. De manera indirecta, con este sistema de promediación de las comisiones o de los esquemas variables, se están reduciendo los costos de desvinculación, como vimos en los ejemplos prácticos que presentó Enzo anteriormente.
Bien, y volvemos un poco a lo al FAL que nos consulta. Hernán dice, ¿qué sucede si la inversión realizada por medio del FAL genera un resultado negativo? Y Sandra nos consulta con qué entidad puede abrir el FAL como un proceso de apertura de cuenta. Bien, Sandra, le voy a responder primero a Sandra porque es un tema clave. Nosotros tenemos muchos clientes de sociedades de bolsa a los cuales asistimos en temas jurídicos y tanto las sociedades de bolsa como los bancos están pendientes de que la CNB, la Comisión Nacional de Valores, defina quiénes van a ser lo que la ley llama las entidades habilitadas, es decir, quiénes van a ser los que van a manejar este dinero y dónde Sandra va a poder abrir la cuenta de la empresa a la cual asiste o la que lidera para abrir este fondo FAL. En principio le decimos que va a ser en el banco, podrá ser en el banco que ella trabaje o podrá ser en una sociedad de bolsa que ella elija. Tengan presente que la ley fijó en términos de comisión hasta el 1% del manejo de los fondos. Dije hasta el 1%, ¿por qué? Porque seguramente se va a generar un mercado de competencia donde habrá sociedades de bolsas y bancos que buscarán cobrar menos comisión con el propósito de captar los fondos del FAL. Bien, se estima que el mercado financiero con estos fondos del FAL va a comenzar a manejar un monto cercano a los 3.000 millones de dólares, por lo cual es un negocio importante tanto para bancos como para sociedades de bolsa tratar de captar la mayor cantidad de fondos que estén disponibles. Y en cuanto a lo que preguntaban respecto de si la inversión en el FAL generaba resultados negativos, les reitero lo que les decía, las inversiones van a estar sujetas al área típica del mercado bursátil y de los mercados en general. Ahora bien, sepan que en qué instrumento estas sociedades de bolsa o los bancos podrán invertir la plata de las empresas que manejan del FAL, eso lo va a determinar la Comisión Nacional de Valores y seguramente lo va a hacer con un criterio de mucha prudencia, buscando seguramente instrumentos de renta fija o instrumentos que tienen un perfil muy conservador, de manera tal de que nunca se vean afectados los rendimientos de estos fondos. Seguramente los rendimientos van a ser bajos, pero se va a buscar garantizar que esos rendimientos se mantengan en el tiempo y se van a invertir, como les decía, en fideicomisos financieros o en fondos comunes de inversión. Bien, perfecto. Ahí justamente Alicia nos consultaba eso sobre los rendimientos que generaban los fondos y se sumaban al fondo de la empresa. Claro, es decir, el fondo, ¿cómo se va a nutrir? Se va a nutrir primero con los aportes que empiecen a hacer las empresas a partir del 1 de noviembre de este año. Y además con los rendimientos que esos fondos se generen consecuencia del trabajo financiero que realicen los bancos, las sociedades de bolsa que manejen su dinero. Entonces va a ser importante que elijan un buen asesor financiero para que maneje su fondo FAL, porque va a ser importante que esos fondos crezcan, porque ustedes no le van a poder dar ningún destino distinto al de pagar indemnizaciones. Entonces va a ser importante que ese fondo se mantenga y que crezca en el futuro para que cuando tengan que indemnizar personas o pagar sentencias tengan la mayor cantidad de dinero posible. Bien, perfecto. Después volvemos un poco a lo que es la parte de recibos, que Axon nos consultaba si los recibos son muy extensos, es decir, como por ejemplo un sindicato de choferes, si esto se extendería a más de una página, ¿cómo es el proceso para realizarlo? Y Viviana es si el recibo se debe detallar la medicina prepaga como beneficio. Sí, a ver, respondo a la segunda. Sí, lo ideal es que el beneficio de obra social de medicina prepaga se ponga con un beneficio social no remunerativo en el recibo de sueldo. Y respecto a la pregunta de Axton, sí, puede ocurrir, como puede ocurrir o podía ocurrir antes de la vigencia de esta ley, que un recibo se tienda en más de una hoja, porque hay sindicatos que pagan muchos premios, suponiendo que además ese mes cobren vacaciones, aguinaldo, premios, horas extras, adicionales por esto, por lo otro, distintas retenciones de ley, más aquellas que impone el sindicato, las mutuales, puede haber préstamos, anticipo de sueldo, y sí, perfectamente se puede extender a más de una hoja por la cantidad de rubros, ¿no? No creo que lo que es contribuciones implique extender a más de una hoja, sino el contenido propio de lo que está cobrando la persona, que ese es el problema del recibo que están
que han propuesto, ¿no? Porque inicialmente se hablaba de una sola línea con el total de contribuciones, bueno, fueron por otro lugar. Bien. Tenemos otra pregunta de Silvia que dice si se puede usar el RILF como cuando una persona viene a una pasantía, considerando que la pasantía no es una relación laboral. Eh, sí, Antía no es una relación laboral, con lo cual no existe, la persona no estuvo laboralmente, si bien se registran ante Arca, no es entiendo que no es una relación laboral en el marco de la Efectivamente. seguridad social, Sí. ¿eh? Sí, 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 100% de acuerdo. Podría Bien, aplicar claramente al rifle. Es decir, tenemos un empleado que estuvo trabajando como pasante y nosotros lo incorporamos porque nos gustó su prestación laboral a nuestra organización empresaria y vamos a optar por aplicar al rifle y pagar menos cargas sociales por la contratación de este empleado por el periodo que prevé la ley. Bien, después tengo otra del FAL que me pareció interesante, que la hace Milce, que dice, si decido optar por derivar los aportes al FAL, ¿puedo darme de baja en cualquier momento? Sí, efectivamente. Ustedes se podrán dar de baja en cualquier momento de los fondos del FAL. Esos fondos, en lugar de ir a la cuenta del FAL, volverán al ARCA. Es decir, no es que van a pagar menos por desacoplarse del FAL. Van a seguir pagando lo mismo, nada más que ese destino va a volver a los fondos del ARCA. Y también lo que van a poder hacer es cambiar de entidad habilitada. Es decir, ustedes están trabajando con un banco y quieren irse a una sociedad de bolsa porque les cobra menos dinero de manejo de fondos, bueno, pueden hacerlo también y no tendrán ningún inconveniente para hacerlo, Bien, llevándose perfecto. obviamente los fondos que tengan en su cuenta. Y creo que hacemos la última y me parece que acá cortamos, así ya nos extendimos 25 minutos. De hecho, vi que algunas ya las hemos ido contestando a medida que hemos charlado, pero bueno, Macarena consultaba si el reintegro por guardería se actualizó a 6 años de edad o es optativo utilizar los límites, actualizar los límites de edad. Bien, como les decía, el reintegro por guardería aparece en esta ley como un nuevo beneficio social. Es decir, la ley nos permite que si tenemos empleados que tengan hijos de hasta 6 años de edad, poder reintegrarle los gastos que estos empleados tienen todos los meses en concepto de guardería, obviamente de manera documentada, y ese monto que se le va a pagar al empleado va a tener carácter no remunerativo a todos los efectos, de la seguridad social, laborales, indemnizatorios, etcétera. Ahora bien, como les decía, si yo trabajo en una empresa que tiene más de 100 empleados, esa empresa por ley me tiene que dar a mí, no como beneficio, sino está obligada a darme la guardería para mis hijos menores de 4 años o de hasta 4 años de edad, o reintegrarme los gastos en los que yo incurro para pagar la sala maternal o la guardería de mis hijos. Bien, son dos conceptos distintos. Pero lo novedoso de esto es que hoy podemos dar como beneficio esto, que es nada, es una manera de poner dinero en el bolsillo del empleado, evitando el pago de cargas sociales, básicamente. Bien, perfecto, buenísimo. Bueno, creo que con esa pregunta vamos a dar por finalizado lo que es esta parte del webinar. La verdad que es súper interesante. Muchas gracias a todos los que participaron. Creo que también hubo como muchas preguntas que fueron bien resueltas. Recuerden que vamos a estar haciendo nuevas sesiones y seguramente a los que nos escribieron por el chat le van a estar llegando las invitaciones. Y bueno, desde mi lado, muchísimas gracias, Cienzo y Gabriel, por toda la info que nos compartieron el día de hoy. No, al contrario, gracias a vos, gracias Gabriel, gracias a todos los que participaron. Vi que hay muchas preguntas, incluso temas interesantes, hablar de todo lo que es la reforma de la ley 20 de asociaciones sindicales, pero bueno, llevaría mucho más tiempo, por ejemplo, hablar del tema de, no, Gabriel, todo lo que es paritarias, convocatorias antes de fin de año de llamar a todos los gremios para que negocien Sí, los convenios colectivos. renegociación de convenios colectivos, finalización de la ultraactividad, Sí. modificaciones sí, la realidad es que, como venimos diciendo, esta es una reforma laboral muy profunda, muy extensa y es complejo tratar los temas que se nos presentan diariamente en un webinar porque son muchísimos y muy extensos y generan además puntos y esto es lo divertido de este tipo de encuentros donde ustedes nos pueden preguntar y nosotros responder frente a cuestiones prácticas, ¿no? Entonces, nada, gracias a ustedes también por convocarme y a disposición para los próximos encuentros que vamos a hacer en este marco.
Sí, hay un detalle Perfecto. importante. Me están preguntando, ahí hay una pregunta, dice si pueden responder las preguntas por mail. Por supuesto, hay una dirección que es laboral@rcmargentina, donde pueden enviarlas o a mi mail personal de RSM o a la de laboral, y entonces lo compartimos con Gabriel y le responderemos las inquietudes. Por supuesto, esto es un canal abierto en el sentido de brindarle apoyo y valor agregado en esta época que es muy, implica mucha actividad y mucha movida por parte de la gente de recursos humanos y en especial de payroll, ¿no? Pero Sí, sí, con seguramente. gusto recibiré las preguntas por mail. Bueno, ahora sí, entonces nos despedimos. Muchísimas gracias a todos. Que A tengan buen ustedes, día, gracias a todos, un gusto. hasta luego.